Saludos, estamos con Éxodo capítulo 19 y en este capítulo veremos que Moisés y el pueblo de Israel llegaron al monte Sinaí. En este capítulo también veremos cómo Dios se manifiesta sobre aquel monte mediante el humo y mediante los rayos, los truenos y esa voz potente que era la voz de Dios que le hablaba a Moisés del monte. El pueblo, admirado, sorprendido ante lo que observaba, ni siquiera quería mirar. Acá podemos ver algo muy importante para nosotros. Si lo aplicamos en nuestras vidas, va a ser de muchísima bendición. Israel se encontraba en Egipto en esclavitud. Dios los sacó de allí y los llevó a sí mismo. Los trajo hasta donde Dios estaba, en aquel monte, sobre aquella montaña en Sinaí. Los sacó de la esclavitud para que fuesen un pueblo santo, para que fuesen un pueblo de sacerdotes. Y aquí comienza algo importante para toda persona que es liberada, que es cambiada su vida, que es transformada su vida, cuando llevaba una vida alejada de Dios, en su conciencia, en sus pensamientos, y comienza ahora a querer vivir una vida cerca del Señor. Nosotros los cristianos tenemos que entender que así como el pueblo de Israel debía aprender los mandamientos de Dios, también el creyente, al poco tiempo de entregarle su corazón a Dios, debe comenzar a aprender sus mandamientos. No puede haber creyente que no conozca las Escrituras, no puede haber creyente que no conozca las historias bíblicas, tampoco puede haber creyente que no conozca los mandamientos de Dios. Los debe ir conociendo de a poco y los debe ir aplicando en su vida, así como Israel también debía conocer los mandamientos de Dios que habrían de salir del monte Sinaí, esos mandamientos que habría de transformarlos a ellos en un pueblo de sacerdotes. Y el sacerdote es aquel que comienza a tener un oficio, que comienza a tener una profesión, que comienza a tener algo que hacer. Hasta el momento ellos eran esclavos y en aquel lugar ellos fabricaban ladrillos para el faraón. Ahora habían dejado de fabricar ladrillos para estar arrodillados en la presencia de Dios, arrodillados allí delante del tabernáculo. Y para eso habría de comenzar una etapa de preparación del pueblo, cuando Dios le dice que no se acerquen al monte si primero no se lavan los vestidos, y que también los hombres traten de no mantener relaciones sexuales con las mujeres, al menos durante 3 días antes de presentarse delante del monte Sinaí. Esto lo estaba preparando a ellos para que ellos tuviesen no solamente su cuerpo limpio, sino también su alma y su espíritu preparado para estar en la presencia del Señor, porque a partir de allí comenzarían ellos a aprender lo que significa ser un sacerdote de Dios, alguien que ofrece sacrificios espirituales al Señor, la adoración, la alabanza a Dios, exaltarle mediante cánticos, exaltarle mediante adoraciones, y también lo más importante es presentar los sacrificios de oración, cuando el creyente ora por aquellos que todavía no han conocido al Señor. Pedro decía que somos un pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y nosotros vamos a entenderlo, vamos a comprender de esta manera. El cristiano, una vez que comienza a caminar los caminos de Dios, debe aprender los mandamientos del Señor, pero sobre todas las cosas debe aprender que necesita orar, necesita adorar y necesita alabar al Señor. Estas 3 cosas son importantes: la oración, la alabanza y la adoración. Y nosotros vamos a cumplir esto sabiendo que tenemos un oficio, que tenemos un sacerdocio que cumplir. Todo creyente, todo cristiano tiene un sacerdocio que cumplir, y específicamente es adorar, alabar y orar a Dios. Y sobre todo, cuando oramos a Dios, lo vamos a hacer con un propósito: que Dios extienda su ministerio, extienda su palabra y extienda el Evangelio, y que el nombre de Jesucristo alcance a aquellas personas que todavía no le conocen. Recordemos que Israel en el desierto habría de comenzar a ser un pueblo que después lógicamente habría de nacer de él la descendencia de David, y del cual vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así también nosotros comenzamos a orar por las personas que no conocen a Dios, y Dios con el tiempo
ya sabrá Él cuándo lo va a hacer. Comienza con su Espíritu Santo a trabajar sobre las vidas de aquellos que no le conocen, y el Espíritu Santo va a comenzar a transformar esas vidas, llevándolos, así como llevó a Israel ante el monte Sinaí, también a aquellos que no le conocen los llevará ante su presencia. Los misterios de Dios son grandes y no tenemos que preguntarnos nosotros cómo lo va a hacer Dios. Dios lo va a hacer a su manera y Dios lo va a hacer como Él quiere hacerlo. Acá lo importante es que entendamos esto nosotros. Ejerzamos el sacerdocio, oremos a Dios, alabemos a Dios y adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Y sobre todo la oración, siempre las rodillas en el lugar donde Dios quiere que estemos, allí levantando nuestros ruegos al Señor, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Oremos los unos por los otros, decía Jesús, y también decía el apóstol Pablo y el apóstol Pedro que tenemos que orar los unos para los otros, porque nosotros a través de la oración apoyamos al otro para que el otro no sufra más de lo que sufre, porque en este mundo se sufren muchas cosas feas, pero nosotros si oramos por los demás, seguramente vamos a aliviar muchas cargas que tienen los otros. Aparte de eso, lo más importante es la salvación de las almas. Sabemos que en este mundo, lamentablemente, gobierna también el príncipe de las tinieblas, y hay cosas espirituales que atacan la vida de las personas, de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, de nuestro esposo y de nuestros hijos, y también, ¿por qué no?, de nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Tenemos que orar por todos ellos. Para eso nos llamó el Señor, para ser sacerdotes que presentamos ante el Señor oraciones noche y día. Y no perdamos de vista esto, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para ser intercesor nuestro y en favor de todo el mundo, estando delante de la presencia del Señor. Así que si nosotros presentamos delante del Señor oraciones, nuestro Señor y Salvador Jesucristo las va a llevar delante del Padre, y el Padre va a responder a nuestras oraciones. Las oraciones van a venir como respuesta al pueblo de sacerdotes. Dios tiene un pueblo de sacerdotes, y ese pueblo somos nosotros, sos vos y son aquellos que creen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es fiel a su pacto, y el pacto que hizo con su pueblo es el pacto que hizo con su pueblo de sacerdotes. Nosotros somos ese pueblo de sacerdotes, y ese pacto dice que cada vez que vos eleves oración, Él va a responder a todas tus oraciones del cielo, y va a enviar sus ángeles, su Espíritu Santo, y va a hacer las cosas que nosotros le pedimos. No hay oración que Dios no responda. Así que, hermano querido, alentémonos con estas palabras para que sigamos adelante en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga, y hasta Éxodo capítulo 20.